dar mi presentación en español porque sí fue como pues los organizadores me pidieron. So I truly apologize to everyone who doesn't speak Spanish. I am going to give my presentation in Spanish. So thank you so much. So let's see. No tengo ninguna disclosure, pero la verdad, la mayoría de mi experiencia ha sido en investigación retrospectivas, reportes de casos y controles, cohortes, algunos pues, proyectos prospectivos. Entonces, la idea de esta charla hoy es hablarles sobre tips de errores que he cometido y cómo podemos hacer pues, para prevenir que esto suceda. Antes de empezar pues, mi carrera en investigación, pues yo hice medicina en Colombia y yo tenía muy limitada mi conocimiento en investigación, pero yo creo que con estos tips espero que todos aprendamos y la idea es que ustedes empiecen a publicar en revistas internacionales si es posible. Entonces, el itinerario de hoy vamos a hablar de ética, vamos a hablar un poquito del IRB, de tips para recolección de datos y cómo trabajar con el estadístico. Entonces, ¿por qué es importante hablar de ética? Ya vamos a ver porque hay muchos ejemplos pues, de proyectos científicos que no fueron éticos, pero si uno busca la conducta ética en el diccionario, significa hacer lo correcto. Pero la realidad es que hacer lo correcto es pues, una definición muy amplia. La pregunta es, ¿hacer lo correcto para los humanos, o para los participantes, o hacer lo correcto para pues, el mundo en general? Y pues eso es algo pues, que los éticos del mundo están, especialistas en ética están hablando, no vamos a hablarlo hoy, pero pues a mí me parece que es una decisión muy grande. Lo importante para iniciar cualquier proyecto de investigación es que siempre hay que actuar de buen espíritu, hay que respetar y garantizar el bienestar de los participantes y para nosotros pues para eso ya hace parte como de nuestro entrenamiento normal. Sin embargo, como vamos a ver, antes de los años 1900 no habían regulaciones de protección a humanos en investigación. Entonces, vamos a hablar de algunos ejemplos de por qué es importante hablar de ética. Entonces, en los años 1700, cuando empezaron a identificar que la viruela bovina servía para inmunizar a las personas y que la viruela real en los humanos diera mucho más leve y que creara una inmunidad clínicamente beneficiosa, todos los experimentos en Inglaterra que se iniciaron oficialmente fueron en niños y en prisioneros que obviamente no había pues ningún consentimiento informado. Como ven, los niños siempre han sido parte de una población vulnerable de investigación, entonces pues es nuestra labor, digamos, como miembros del SLARP, radiólogos pediatras, proteger esta población vulnerable. Cuando empecé a hacer investigación sobre esto me pareció muy chistoso esta caricatura que inclusive en los años 1700 había pues gente que estaban antivacunas y muestran como este monstruo que es la vacuna que se come a los niños y que es negativo. Pues no vamos a hablar de eso hoy, pero pues me pareció interesante mostrarlo. Entonces, hay más estudios y más pruebas de que pues, los niños han sido usados como una población vulnerable. Este es otro estudio, digamos, en 1929, donde se estudió la vacuna contra la tuberculosis en 251 niños alemanes que recibieron las 3 dosis de la vacuna sin permiso de los padres, sin contarles a nadie en los primeros días de vida, y pues la realidad es que 72 murieron de tuberculosis, 135 sufrieron tuberculosis y se recuperaron, y en 44 solo la vacuna fue efectiva. Esto se explica muy bien en este libro que se llama The Hazards of Immunization. Algo muy importante que sucede, digamos, en la parte de ética, de protocolos éticos en investigación humana, fue pues en la Segunda Guerra Mundial, cuando se cometieron los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad pues en los campamentos de concentración por el régimen nazi. Esto marcó como un periodo en la historia en el que los humanos se dieron cuenta que tenían que empezar a controlar los otros humanos pues, para que esto no volviera a suceder. Lamentablemente, como vamos a ver, pues hubo más experimentos que demuestran que a pesar de que pues está no ético, se realizó. Entonces, este, por ejemplo, es un estudio famoso, que es el estudio de sífilis de Tukhetsky, que lamentablemente si uno mira las fechas, 1937 a 1972, son fechas que son muy cercanas, o sea, nosotros ya habíamos nacido, nuestros padres, nuestros abuelos, y pues este estudio fue un estudio controlado, o sea, por científicos americanos, y se utilizaron 600 hombres afroamericanos de bajos recursos
los cuales estaban infectados con sífilis y fueron monitoreados por 40 años. Y pues se realizaron exámenes pues, médicos gratuitos, pero no se les contó sobre esa enfermedad. Y a pesar de que a mitad del estudio, en 1950, ya se había probado y ya estaba aprobada la penicilina como el tratamiento curativo de la sífilis, el estudio continuó por 22 años y pues se negó tratamiento a estos participantes. Incluso cuando algunos pues fueron diagnosticados por otros médicos, los investigadores pues vinieron a prevenir este tratamiento. Este fue otro de los estudios que marcó como la historia en la parte de por qué nos importamos de la parte ética de los estudios. Y pues hay muchos ejemplos en Latinoamérica, muchos que han pasado en los años 90, en los 1950, como el estudio de Guatemala, donde se infectaron activamente pues mujeres, niños y personas en enfermedades, en institutos mentales y en prisiones de gonorrea y de sífilis sin contarles. Y pues la verdad eso pasó pues muy recientemente. Entonces, a mí me parece que por eso es que hay que hablar de esto. Y este es un timeline de qué es lo que ha pasado, o sea, cuáles son las reglas de investigación en los humanos, cuáles son los códigos y las declaraciones. La primera más importante pasó en 1946, que es el Código de Nuremberg, y es cuando se empiezan a analizar pues, los crímenes de lesa humanidad que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, y es cuando se determina que el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial para poder hacer investigación. Luego, en 1975, se crearon las declaraciones de Helsinki, que pues ahí ya, cuando uno empieza a revisar, hay alguien que está anotando en la pantalla, pero bueno, cuando uno empieza a revisar pues estas declaraciones, son cosas que a nosotros nos enseñan en la Escuela de Medicina, hace parte de nuestro pues de nuestro entrenamiento formal, de nuestra parte como médicos, pero si nosotros vemos antes de 1975, esto no estaba pues totalmente organizado. Entonces, las declaraciones de Helsinki dicen que la investigación con humanos debe basarse en resultados de laboratorio y en experimentación con animales y demostrar que es lo suficientemente no riesgoso para poder ser testeado con humanos. Lo segundo es que los protocolos deben ser revisados por un comité independiente, que es lo que vamos a revisar ahorita, que es el IRB, por ejemplo, en Estados Unidos. Es necesario hacer el consentimiento informado. La investigación debe ser realizada por personas médicamente calificadas y los riesgos no deben exceder los beneficios. Algo importante fue el reporte de Belmont en 1979, donde si nosotros podemos ver, pues nosotros sabemos lo de respeto, beneficencia y justicia, pero antes de 1979 esto no se hablaba. Y en investigación nosotros estamos respetando a los pacientes cuando hacemos un consentimiento informado, estamos haciendo beneficencia pues cuando evaluamos los riesgos y los beneficios, y obviamente justicia cuando hacemos una selección ética de los participantes. Entonces, lo más importante es que hay que tener algunos centros que se encargan del mantenimiento y la revisión y la autorización de probar pues que los científicos o los doctores no están haciendo ningún riesgo, particularmente pues en poblaciones vulnerables como mujeres embarazadas, reclusos y niños. Entonces, ahí es donde se empieza a crear esto que nosotros llamamos aquí en Estados Unidos, que se llama el IRB o el Institutional Review Board. Es una junta de revisión institucional. Obviamente, como dice el nombre, es institucional. Cada universidad, cada departamento, cada hospital tiene su propio comité institucional que se encarga de revisar los proyectos de investigación. Y algo importante es que cuando ustedes, digamos, vayan a publicar sus papers, sus artículos científicos, hace parte de uno de los criterios de selección. O sea, entonces, puede que no se llame IRB, obviamente, pero hay un grupo ético de investigación en el proyecto donde ustedes lo vayan a iniciar y es muy importante pues para poder garantizar que este proyecto se hizo éticamente. En Estados Unidos está regulado por el FDA y pues lo importante es que este grupo se encarga de revisar y monitorear investigación. Entonces hay un proceso muy grande de cómo hacerlo. No les voy a explicar cómo lo hacemos acá en Estados Unidos, pero en general ustedes tienen la idea de un proyecto, aplican a la IRB, hacen la revisión del proyecto, donde en ese momento pues hay muchas correcciones, piden digamos más información de cómo vamos a proteger digamos la data de los pacientes. Luego hay una aprobación y algo muy importante es el mantenimiento, porque nosotros acá hacemos digamos
control cada año de lo que es, o sea, como les contamos a la IRB lo que estamos haciendo cada año para demostrar que estamos protegiendo a las personas. Si hay algún evento que tenemos que reportar, se reporta y ya cuando el proyecto está terminado se finaliza el IRB. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante pues porque hay que promover la seguridad y bienestar de los humanos, y algo también que me parece importante es para disipar las preocupaciones del público general sobre la realización de la investigación, pues hacer que el público en general crea en nosotros como científicos, que pues eso es otro tema para otro día, que no creen, pero eso es muy importante como para garantizar el bienestar de las personas. Entonces, cosas que no pueden faltar. Entonces, cosas que no pueden faltar éticamente es el consentimiento informado. Pero como nosotros vamos a ver, digamos, la mayoría de estudios de radiología que se pueden hacer, digamos, como iniciar estudios de radiología, son estudios, generalmente son estudios retrospectivos. Hay forma de no adquirir consentimiento informado. Esos son, digamos, ese es un reporte de caso, no se necesita, o una serie de casos, menos de 5 pacientes no se necesitan, pero a veces sí se necesitan cuando estamos haciendo estudios grandes, retrospectivos, se puede aprobar, se puede como aplicar a una excepción de la IRB y uno solamente tiene que demostrar que está protegiendo a las demás personas. En radiología la protección de los datos es supremamente importante. Como sabemos, no solo es, digamos, la fecha de nacimiento, el diagnóstico clínico, sino que pues con inteligencia artificial uno puede reconocer las facciones de las personas e identificar a las personas simplemente con una resonancia magnética. Entonces, yo creo que eso hace parte de nuestro papel como científico de proteger a las demás personas. Entonces, la verdad, pues la introducción de la doctora Doria fue perfecta. Yo no les voy a hablar de los diferentes estudios pues de los diferentes estudios científicos, sino que les voy a hablar de algunos tips que yo he recogido a través de los años de hacer investigación y pues lamentablemente la mayoría de estos tips han sido aprendidos por errores. Entonces, pero yo creo que los tips que vamos a hablar se pueden... pues pueden ser utilizados para cualquier tipo de estudio que estemos haciendo, más para estudios retrospectivos, pero se puede utilizar para cualquier estudio. Entonces, lo más importante que yo hago, esto es como la forma en la que yo organizo mi mente antes de empezar cualquier proyecto. Como pueden ver, lo más importante es el mentor. A mí me parece que si uno está iniciando cualquier proyecto de investigación, el mentor, el grupo de apoyo es lo que va a hacer que este proyecto sea exitoso. Luego lo que hay que hacer es, bueno, ¿cuál es el problema a investigar? Y como hablamos con la doctora Doria, tiene que ser algo que los apasione, o sea, tiene que ser un problema que ustedes realmente quieran solucionar y que sea pues importante para pues, su vida clínica o la de los demás. Y lo más importante aquí es hacer la revisión de la literatura. Ahorita vamos a hablar yo cómo lo utilizo. Luego se habla de, oh, I'm so sorry, I think someone is, Lou Audel is writing things in the remote, in the annotations. I don't know if I can stop that. Let's see. Ok, ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, lo segundo que yo hago es, ¿cuál es la hipótesis? Como decía la doctora Doria, ustedes tienen que tener una hipótesis que se pueda resolver. Es una pregunta sí o no, y ese es el proyecto que vamos a resolver. Entre más concreta sea la pregunta de investigación, más fácil va a ser publicarla y más fácil va a ser probarla. Luego tenemos que preguntarnos, ¿cómo vamos a probar esta hipótesis? ¿Qué data necesito que recolectar? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Será que todo se encuentra en las imágenes? ¿Será que tengo que ir a buscar la información física de los pacientes? Y lo más importante es cómo vamos a organizar la información. Ahorita les voy a dar los tips de cómo yo lo hago. Lo segundo, lo cuarto más importante es estandarizar la forma de recolección de los datos y pues como vamos a hablar, la lista de coautores y división de responsabilidades se tiene que hacer antes de iniciar cualquier proyecto. Entonces, uno de mis primeros tips es la revisión de la literatura antes de iniciar es lo más importante. Me parece que es muy importante, primero porque uno lamentablemente, y me ha pasado, que uno tiene una idea, uno cree que es la primera que tiene la idea o el primero que tiene la idea y después de trabajar muchos meses, algunas semanas, muchas horas, uno se da cuenta que alguien ya ha respondido esa pregunta recientemente, está recientemente publicada y lo peor es que el paper está bien hecho.
¿sí? O sea, es un buen estudio. Entonces, significa que todo el trabajo que hicimos, pues lamentablemente puede que no sirva. Entonces, lo peor que puede pasar es eso, lo mejor que puede pasar es que que parte de la pregunta haya sido respondida recientemente y ustedes pueden como crecer por encima de ese proyecto que ya fue publicado. Lo segundo es que yo utilizo la revisión de la literatura es para buscar un ejemplo de un estudio reciente, pero cuando hablo un ejemplo no tiene que ser la misma enfermedad y no tiene que ser en niños. Entonces, yo a veces busco estudios en adultos de la patología que quiero identificar o del, digamos, como del método diagnóstico que quiero identificarlo y me baso en esos estudios y luego lo hago muy parecido en niños porque ya sé que ese estudio funcionó, ya sé que el tipo de estadística, el tipo de análisis de la data funcionó, entonces yo simplemente puedo pues, trasladarlo a niños. Lo segundo que hago es otras patologías, porque se puede utilizar el mismo método de investigación, pero con otras patologías, con otros análisis. Por ejemplo, ese es un ejemplo de un paper que publicamos en el 2017, donde estábamos investigando la resonancia magnética de cuerpo total, el Whole Body MRI, y queríamos investigar, o sea, la estábamos haciendo por 5 años y queríamos saber si era útil para los pacientes con cáncer, con síndromes que predisponen a cáncer, como linfomaniac o retinoblastoma hereditario. Entonces, como que esa era nuestra pregunta, ¿cierto? Queríamos ver cómo era el diagnostic performance de esta prueba, pero nos dimos cuenta que había un proyecto parecido, ¿cierto? Que solo hablaba de retinoblastoma y lo hicimos muy parecido, demostrando que se puede hacer pues doblemente y no hay que reinventar la rueda, sino que uno puede sacar ideas de cómo hacer los proyectos exactamente de otros papers y si es de la misma revista, muchísimo mejor. Mi otro tip es reutilización de la información. Entonces, ¿qué significa eso? Con mi mentor Diego Jaramillo, pues el experto en musculoesqueletal, en imágenes musculoesqueléticas en niños, siempre tenemos como una idea de cómo evaluar o cómo identificar análisis funcionales de la placa de crecimiento o de la physis en los niños. Entonces, nosotros normalmente, clínicamente, hacemos, digamos, resonancias de urogramas en niños para mirar los riñones. Y lo que hacemos ahí es administramos contraste y luego se hace un estudio dinámico del realce de contraste en gadolinio por los riñones, ¿sí? Nos dimos cuenta que pues en la parte clínica, en el field of view, nosotros podemos ver la cadera y dijimos, ¿qué tal que será que podemos analizar exactamente lo mismo que estamos analizando en el riñón, pero mirar cómo es el realce de gadolinio en la placa de crecimiento? Y nos dimos cuenta que sí se puede, simplemente pusimos los ROIs y luego pudimos analizar que la metáfisis, la esponjosa primaria, es la parte pues, del hueso de la fisis que adquiere la mayor cantidad más rápidamente de sangre con un washout persistente. Y pues esto demuestra fisiopatológicamente porque la metáfisis es el sitio de predicción de infecciones y tumores. También doctor Jaimes fue la verdad, el que se dio cuenta de que podíamos ver la cadera. Y entonces, reutilización de la información, no hay que reinventar la rueda. Otra forma de reutilización de la información, por ejemplo, nosotros estábamos mirando si era posible hacer imágenes de tensores, o sea, de difusión tensora en las placas de crecimiento de los niños. Entonces, al principio simplemente queríamos ver si era posible. Lo hicimos en 151 niños, fue posible, nos dimos cuenta que había una relación una diferencia entre niños y niñas y que había una diferencia entre personas que van a entrar pues como prepuberales y pospuberales. Luego esperamos 3 años, pero no fue que hayamos esperado simplemente por el paper, sino que pues, pasaron 3 años y luego dijimos, ¿qué pasó con estos niños? Y simplemente miramos cómo crecieron estos niños después de 3 años y pudimos ver que estos tensores 3 años después podían predecir el crecimiento subsecuente como adolescente. Entonces, exactamente el mismo número de pacientes, como dije, no se reinventó la rueda, sino que simplemente se pueden sacar más proyectos de uno solo para hacer más fuerte, pues, digamos, si es una nueva técnica, hacer más fuerte esa técnica. Algo muy importante es estandarizar la recolección de datos. ¿Qué significa eso? Que antes de iniciar
cualquier colección de datos, o sea, antes de iniciar poniendo los códigos de los pacientes, hay que identificar el mayor número de información necesaria. Lo peor que puede pasar es uno pasar horas tratando de encontrar la información, buscarla, y luego cuando uno está haciendo el análisis estadístico dice, ay, pero me hubiera gustado comparar la fisis contra, no sé, la epífisis en algo, y devolverme a buscar otra vez cada paciente, la verdad es un proceso tedioso. Entonces lo que yo recomiendo es, yo prefiero colocar más cosas de las que voy a poner en el artículo, muchísimas más cosas de las que voy a colocar en el artículo, y si no los publico está bien, pero al menos tener la información. Y pues siempre hay que pensar no solo en cómo adquirir la información, sino cómo la voy a analizar. Entonces se tiene que organizar de esa manera. Yo para los estudios retrospectivos uso REDCap o Excel, la mayoría en Excel. Excel trabaja perfecto, digamos, como con menos de 400, 500 pacientes. Obviamente si son mucho menos, Excel es la forma de ir. Y yo como organizo mis tablas, este simplemente es un ejemplo de un proyecto que estoy trabajando ahorita, donde yo, pues al ser radióloga, una persona visual, uno coloca, digamos, yo coloco los colores a los diferentes, como identificando las diferentes subsecciones que voy a analizar. Entonces, por ejemplo, la lesión que pasó, entonces dónde pasó, qué estaba haciendo el niño, la indicación, luego el tipo de lesión y luego cómo se ve la radiografía, y luego empiezo como a organizar todo visualmente antes de poder iniciar. Entonces, yo antes de colocar cualquier paciente, yo primero organizo la tabla de encima. Y la forma como organizo la tabla de encima es que yo estoy pensando es cómo voy a analizarlas estadísticamente. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo. Si vamos a ver derrame articular, en vez de colocar sí, no, pequeño, mal, no, yo ya lo codifico de una manera que lo puedo analizar fácilmente en SPSS o en Stata, y simplemente me va a crear una gráfica perfecta donde 0 es no, 1 es leve, 2 es moderado. De esta manera, si ustedes empiezan su recolección de datos ya con números, va a ser mucho más fácil poder hacerlo lo subsecuente. Hay momentos en los que ustedes ven que a veces coloco palabras, como en este ejemplo. Lo que yo hago es colocar palabras y luego antes de hacer la parte estadística ya uno pues se organiza ahí. Entonces, obviamente no estamos hablando del Big Data. Obviamente no estamos hablando del Big Data. Si estamos hablando de más de 1000 pacientes, tenemos que utilizar REDCap o CDIS porque SPSS no va a aguantar. Creo que ya me están diciendo que voy a parar. Qué pena. No, que las diapositivas no están pasando, no que pares, Ay, ¿en cuál quedaron? como hace 4. Ay, qué pena. ¿En cuál quedaron? ¿Vieron esta? Ahí, esta no la habíamos visto. Ay, ok. Bueno, entonces, bueno, acá lo que yo estaba diciendo era que yo pongo todo en colores, ¿cierto? Como para poder identificar lo que voy a analizar antes de analizarlo, ¿cierto? Acá lo que está diciendo es que yo codifico todo en números. Entonces, antes de poder poner cualquier persona, uno codifica todo como lo va a analizar pues en el software estadístico. Entonces, yo a veces coloco palabras, pero la verdad es que el software no va a poder analizar si uno tiene palabras y números. Eso se tiene que quitar antes de poder analizar, pero yo trato de colocar todo en números de tal manera que sea mucho más fácil hacer el análisis estadístico en Excel. Obviamente no estamos hablando de Big Data, ¿sí? Si estamos hablando más de 1000 pacientes, yo creo que toca es organizarse de una manera totalmente diferente. REDCap es uno de los softwares que son más reconocidos para poder hacer análisis, digamos, interinstitucionales, porque simplemente uno puede crear un formulario, un survey, donde uno simplemente va, digamos, como si no está una encuesta. Entonces, cada vez que uno hace un paciente, lo puede colocar en la encuesta. Es supremamente fácil, analiza a los pacientes, te puede dar te puede crear gráficas. Lo único negativo es que creo que uno necesita una inscripción, entonces no es gratis, pero de pronto, digamos, si se hace una inscripción institucional, puede que funcione pues muy bien. Lo otro que uno tiene que hacer antes de iniciar cualquier proyecto de investigación es
¿cómo incrementar el acuerdo entre observadores? Entonces, ustedes van a ver que cuando uno hace estudios pues, de radiología prospectivos, en la gran mayoría de casos a uno le van a preguntar por un acuerdo entre un interobserver y el intraobserver. Entonces, el interobserver es entre dos personas diferentes, ¿cierto? Y el intraobserver es yo versus yo misma. Entonces, si yo analizo exactamente el mismo caso, lo voy a analizar exactamente de la misma forma. Y lo que nosotros queremos hacer esto es poder extrapolar los resultados pues en cualquier parte. O sea, que si alguien va a analizar, digamos, esta rodilla de niños, se puede mostrar que aquí en la parte roja la fisis se encuentra totalmente cerrada, pero en la parte amarilla se encuentra enchanzada y podemos ver que no es generalizada, sino que es localizada en la parte medial de la rodilla. Entonces, la idea es que si cualquier persona ve esa radiografía, esa resonancia la puede pues codificar de la misma manera. Entonces, la forma para hacer eso es, y lo más importante es reunirse antes, hacer unos 5 pacientes antes de empezar, estandarizar la nomenclatura y pues en general se recomienda que se repitan al menos el 10% de los casos para poder hacer el inter o el intraobserver. Pero he aprendido de los errores que si uno no se sienta antes a estandarizar toda la data, lamentablemente pues el acuerdo de observadores puede ser no muy bueno, entonces toca pensar en soluciones como mejor revisamos los casos en conjunto y buscamos un acuerdo en vez de hacerlo individualmente. Pero lo que yo digo, lo más importante es estandarizar y la parte de estandarizar les va a funcionar pues para cuando van a escribir el paper, es mucho más fácil escribirlo porque está estandarizado. Organización del tiempo es supremamente importante. Si uno no se reúne al menos una vez al mes o si uno no tiene, digamos, un cronograma de qué es lo que vamos a hacer en los siguientes meses, el proyecto nunca se va a terminar. Entonces, este es un software que la verdad yo encontré hace poco. Se llama ClickUp, es gratis. Hay una plataforma virtual en web-based, ahí puede servir para el celular, para el computador, para el iPad. Y la verdad, pues funciona muy bien para proyectos de investigación, para cosas de la casa, para que uno no se lo olvide, porque uno puede poner fechas de plazos para congresos científicos, uno puede poner el timeline, uno puede añadir personas para saber en qué está trabajando cada persona del proyecto y es gratis. Entonces, este ClickUp se los recomiendo. Hay otros pues más evolucionados que son Smartsheet, que pues uno tiene que pagar, pero la verdad no importa, lo importa es ser organizados, así sea con un calendario, en Google Calendar, lo que sea, o así sea en una libreta, pero lo importante es tener como un timeline de cómo se va a hacer. Mi último tip es sobre la lista de los autores. La realidad es que es una conversación que toca hacerse al principio, antes de iniciar el proyecto de investigación. En general, el primer autor es la persona que hace la mayoría del proyecto. O sea, puede que sea el que tenga la idea, puede que no, pero es la persona que va a analizar la mayoría de la data, va a ser la persona que va a escribir el paper en su gran mayoría, pero es como la persona dueña del proyecto, ¿sí? Luego tenemos el último autor. Entonces, el último autor es ese mentor, ese investigador principal que va a hacer mentoría del proyecto. O sea, él se va a dar cuenta que él es el que tiene más experiencia o ella es la que tiene más experiencia y se va a dar cuenta que el proyecto se esté dando bien y su función principal es revisar el papel, revisar el proceso y obviamente el artículo final. Las personas del centro son supremamente importantes también, a pesar de que no estén en las esquinas, pero son supremamente importantes porque pues, son las personas con las que uno va a basar, los que lo van a ayudar a uno a poder publicar. Entonces, puede ser el estadístico, puede ser el apoyo del especialista clínico, puede ser simplemente una persona que les funcionó como, o sea, que revisó con ustedes la data para hacer ese interobserver, ese acuerdo de interobserver, pero solo revisó el 10%. Pero lo más importante es crear un equipo de trabajo que vaya a terminar el proyecto. Y si es un equipo en el trabajo con el que ustedes ya han trabajado y les fue bien, pues toca continuarlo. Pero ese es lo más importante que yo les recomiendo acá. Y hablando de estadística, la verdad es que pues uno puede demorarse, hay meses para poder aprender estadística, hay cursos en internet, en personal, que uno necesita toda la vida para poder aprender estadística, pero lo importante es que uno tiene que empezar pequeño. O sea, yo empecé con SPSS, me encanta, es el primero, estoy tratando de aprender cómo utilizar R,
Pero hay muchas formas de poder hacer estadística. Excel hace estadística también, hacen gráficas, y hay que empezar pequeño, hay que empezar con una media, con un porcentaje, con un chi-square, con un t-study, simplemente porque la única forma de aprender estadística es haciéndolo. Yo les recomiendo que sepan su data muy bien antes de reunirse con el estadístico. Ustedes son los que conocen la información que está ahí, ustedes son los que tienen que entender exactamente qué es lo que está pasando y organizar la data de tal forma que el estadístico lo pueda hacer muchísimo más rápido. Obviamente hay momentos en los que pues, el análisis básico no alcanza y uno tiene que pedir ayuda al estadístico. Pero hay algunos papers que yo les recomiendo que se lean, que es supremamente básico, está enfocado para radiólogos, y pues este es uno de ellos, es Estadística 101 para radiólogos, es de Radiographics del 2015, se los recomiendo que lo empiecen a revisar si están interesados en empezar cualquier proyecto de investigación, así sea el más simple o el más avanzado. También les recomiendo este otro de Radiology, donde los que revisan los papers inicialmente y los editores se unieron para poder hacer el top 10 de los errores estadísticos que mandan a radiología, lo cual es supremamente bueno porque pues, los papers que se mandan a radiología en teoría pues, son de los mejores que tenemos en nuestra área clínica. Entonces, les recomiendo estos dos papers, es como lo más básico para iniciar. Y pues la verdad es que todo es trabajo en equipo, todo es para trabajar con el estadístico. Ustedes necesitan tiempo, necesitan conocer su data, sentarse con él o ella y es mucho más fácil aprender de ellos cuando uno está pues en el mismo cuarto. Así pues puede ser virtualmente, pero esa es la única forma de poder publicar, es trabajo en equipo y mentoría. Muchísimas gracias.